Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos aprendiendo, como vieron en la intro y como ven acá atrás mío, unos hermosos percheros, también pequeños, pintados en color rústico para que no pierda ese toque, y todo con poca inversión. Una buena idea de generar ingresos, así como en mi canal, que si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, que así como esto encontrarás prácticamente todos los videos son de que hablo para hacer macetas, manualidades de cemento, con emprendimiento para que tú formes tu propio negocio. ¿Para qué te sirve esto? Bueno, colga tu llave, no sabes dónde colgarlo, ahí lo tienes. Tus hijos vienen, dejan la mochila donde sea, bueno, ya tienes donde ponerlo. Dale utilidad a la hora de vender, también explícales los beneficios de todo esto, así como un video que tengo por acá o por acá que te dejaré de cómo las estrategias que yo uso para la venta de estos artículos de cemento. Te recomiendo que vayas a verlo después de ver este video. Y no te olvides suscribirte al canal y seguirme en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo contenido, las previas de todo lo que estoy haciendo. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, lo primero que vamos a necesitar ahora es un marco, así como este palito, que ya hemos hecho un video hablé sobre marcos para las macetas, y justo vamos a usar esta medida que hemos hablado. Si no has visto el video, te recomiendo que vayas a verlo, bueno, después de ver obviamente este video. Es de casi 1,5 centímetros. Lo que vamos a hacer un cuadradito, un marco cuadrado de más o menos, vamos a ir cortando 8,5 centímetros, creo. Vamos a ir midiendo y cortando 8,5 centímetros, en cada palito de 8,5 centímetros, y volvemos, ¿ya? Acuérdense que deben usar su centímetro o wincha, no sé cómo se le llame, para tener una medida precisa, y la sierra y serrucho. Así que corto y seguimos. Bueno, acá como dije tenemos ya, miren lo que he cortado. He hecho 4 de 8,5, 8 centímetros. No sé si llega a ver bien. Esta wincha está un poco vieja, ahí no es. 8,5, ¿no? Ustedes pueden cortarlo de la manera que deseen, como enseñé, como digo, repito, el de los marcos. Pueden hacer 2 medidas así, y las medidas al medio que son más pequeñas, pero supuestamente esto va a ir algo así, ¿entienden? Ustedes pueden cortarlo como deseen, así que lo corto así. Y esto es uno más grande, que va a ir, a ver la cámara, todo completo, así, miren, ¿ven? Esto va a ser, digamos, 5 de estos pequeños, 5 cuadraditos van a ser, ¿no? O sea, ya calculé la distancia y va a ser 5 de estos, así que vamos a ir haciéndolo, y hay que preparar la mesa. Hola, bueno, acá ya he conseguido esto es una madera muy aparte de la mesa que he puesto para poderla movilizar, ya que digamos la mesa la voy a seguir utilizando. Aquí he hecho, a ver si muevo la cámara, he hecho un par, miren cómo va quedando muy bien. Aquí vamos a hacer unas cuantas más, y las grandes también, ¿no? He puesto un papel mojado de cemento, es para que simplemente no se pega a la madera. A ver si puedo arreglar la luz. Listo, ahí creo que se ve mejor, ¿no? Ya miren, como les expliqué, es una madera adicional de la mesa. He mojado papel. Listo, he hecho mi marquito, como ven, ahí hay uno que no está clavado, que le he dejado sin clavar para poder mover. Listo, todo explicado. Ahora lo que vamos a hacer es echar aceite al interior, ¿no? Donde va a ir el cemento. El aceite que uso, como expliqué en otros videos, es simplemente aceite de cocina, aceite quemado que sobra de la fritura. Una pequeña esponja, la agarramos
y le echamos. No es echar cantidad, simplemente saber abarcar todo el espacio, ¿no? Listo. Una vez esto lo ponemos acá, a ver, así mejor, si se llega a ver, ¿no? A ver, voy a ver bien, si se llega a ver, ¿no? Listo. Una vez tenemos eso, agarramos lo que es nuestro cemento, 2 de arena, 1 de cemento, casi seco la mezcla. Así los voy a mostrar, miren, está prácticamente seco, un poquito de agua tiene, casi no es igual como la maceta que hacemos, es mucho más seco. Y vamos metiendo, ¿no? Agarrando, bueno, ustedes pueden hacer como deseen, yo voy a agarrar acá para que simplemente no se mueva, y vamos presionando todos los contornos para tapar, para que vaya entre en esos lados, ¿no? Que a veces ahí nos quedan las burbujas o huequitos, ¿no? Que vaya allí y vamos apretando, ¿no? Una vez esto, agarramos otro poco y hacemos lo mismo, ¿no? Que mucho creo. Se necesita casi muy poca mezcla, ¿no? De igual manera vamos presionando. Una vez eso, agarramos nuestra planchita y vamos sacando, ¿no? Para ponerlo parejo e ir alisando. Si vemos que hay hueco por el medio, vamos, no problema, vamos agregando. No se deforme. Ahí. Y miren, voy cortando acá las cositas para que no se pega la madera después. Listo. Como ven, ya está nuestro cuadrado. Que voy a enfocarlo un poco más para arriba porque sería mucho mejor. Listo. Listo, ya está. Ahora lo que voy a hacer, yo he comprado una especie de ganchitos, es para colgar cosas. No sabría decir qué tamaño es, creo que es 1,5 pulgadas. Sí, 1,5 pulgadas creo que es, miren. Hay ganchos redondos, creo que son para las puertas de uno que cuando le ponen candado también. Pues yo estoy buscando eso, pero me vendieron esto, creo que sí, está bien. Y justo esta es la medida, 1,5 centímetros del gruesor del marco, ¿no? Ya que si no tuviera esto, de igual manera serviría, ¿no? Pero esto como que la tuerca del tornillo permite también que no se salga, ¿no? Así que vamos a ponerlo aproximadamente al medio. Listo. Y con la ayuda de un clavo, ya que yo lo voy a atornillar, ustedes lo pueden clavar. A ponerlo para dejar la marca ya hecho. De igual manera la otra esquina. Listo. Si ustedes se preguntan si dejamos secar para sacar el marco, no, se hace rápido, ya que la mezcla no está húmeda. Así que vamos al proceso, ¿no? Vamos a ir abriendo. Tratar de abrir y ir jalando. Listo. Simplemente con la plancha vamos a ir enderezando. A ver. Listo. ¿Ven? Recuerden que ahorita la vamos a una vez que seque ya lo hacemos una lijada y listo, no va a haber problema. Hoy vamos a hacer uno más, ¿ok? Si es que está sucio,
los lados. Recuerden, pueden lavarlo, meter una al agua simplemente, ya que digamos se pega cuando hay un poco de mezcla. Eso le pega. Ya no hace falta que le echen aceite. Yo bueno, ya hemos hecho 5 de los pequeños. Ahorita lo voy a mostrar acabando esto, ya que la cámara ya está puesta. Así que vamos a hacer la misma operación. Nuestro aceite quemado, no hay que gastar mucho. No hay necesidad de gastar. Si tenemos en casa aceite quemado, lo usamos. Lo importante es nosotros producir digamos productos de calidad, y si es con poco presupuesto mucho mejor, y ideas digamos que no se ven cosas mucho mejor, como expliqué, ya que le da un plus al precio, y a ustedes y a todos nosotros creo que nos gusta eso, ¿no? Listo, agarramos la mezcla de la misma manera. Vamos a ver. Recuerden que la mezcla es 2 de arena, 1 de cemento casi seco. No hay necesidad que estén mojando todo. No casi seco, sino un poco de agua. Tampoco que esté polvo, ¿no? Miren. Así. Casi como para platos que hacemos en el canal. Tampoco has visto el video de platos, te invito a que vayas a ver. Tengo una lista de reproducción donde enseño a hacer los platos redondos, platos cuadrados, platos con malla, también para macetas más grandes, ¿no? Y lo bueno de esto es que seca rápido, o sea, va a estar al aire libre, no va a tener un molde debajo, ya que mayormente con el molde y la humedad no seca tan rápido, y está suelto, sin molde, seca mucho más rápido, y con un mismo molde podemos hacer infinidad de estos bloquecitos, ¿no? Aún no sé qué nombre ponerle en el título, seguro cuando ya estén viendo ya tendrá un nombre, así que lo voy a ir pensando. Vamos aplastando todo de igual manera, y vamos a hacer también, ya me han pedido en el canal, lo que son bloques, digamos para tipo adoquines, algo así, pero para adornar nuestro camino, tipo veredita, o para rodear nuestras plantas. Deja tu like, suscríbete si quieres ver todo ese contenido. Vamos a ir con cuidado, que siempre al ras. Vamos sacando y vamos a ir aplanando, ¿no? Si vemos que falta mezcla, simplemente vamos añadiendo para, digamos, si a ustedes, antes que me hagan las preguntas en los comentarios, aunque me gusta porque yo respondo,
digamos, se me pega el cemento, ¿no? Al marco. No sé qué aceite usar, ya, aceite de cocina. Se te pega igual, no es el aceite, es la madera. Capaz la madera tiene varias cositas, ¿no? Usen otro lado de la madera, un lado que esté más liso, o laven la madera antes de usarlo. O tal vez le estén echando muy fresco el cemento, por eso se pega. Si en caso pasa eso, no se preocupen, no estén buscando, digamos, gastando más dinero, buscando otra madera, simplemente déjenlo secar unos 10 minutos y ahí pueden sacar. No dejen que se endurezca mucho, sino simplemente, o pueden ir secando con polvito. Lo hace la muestra para que esté completo el video, ustedes se lo merecen. Sin caso, digamos, muy húmedo, no sé qué razón, podemos ir secando para acelerar el proceso, para que no estén esperando, ¿no? Listo, secamos, algo rápido. Secamos y raspamos y volvemos a poner eso, aunque no lo crea, y tiene un mejor acabado incluso, miren, más recto, ayuda, digamos, a que ya no se termine pegando, ¿no? Ahora vamos a poner estas cositas tipo ganchitos, así que voy a ayudarme de mi otro marco que está en el agüita para que se despegue todo, para ir midiendo, ¿no? Acá va a ser 1, a ver, 2, a base de 5, porque de acá empieza, miren, de ahí los dos marcos empiezan acá, 1, acá termina el marco y acá empieza el otro, 2, de ahí vamos a ir nosotros añadiéndolo igual manera, son 5. Recuerden que una parte del marco ya no cuenta, ya que todo va a estar junto. No sé si me dejo entender, por yo me entiende, espero entiendan ustedes. Ya. Incluso mira, aquí se me ocurrió algo. Si podemos ponerlo acá sería magnífico. Listo, ¿eh? Calculamos, no es que sea perfecto tampoco, ¿no? Ponemos al medio. Listo, 1. Claro, más o menos acá y acá tendría que ser, ¿no? Y acaba y empieza. El siguiente. Más o menos está al medio. Sí, está al medio. Empieza acá, miren. Y tendría que ser ahí, ¿no? No hay que ser perfecto, somos seres humanos, tenemos tener franja de error. Listo, uno más. Listo, y ya casi acá ya. Como ven, miren. Exacto. Acomodarlo bien. Listo. Miren cómo nos va quedando. Acá nosotros podemos ir. Bueno, aparentemente está todo bien. Entonces nosotros creo que podemos ir alineándolo, pero yo lo veo todo bien. Todo correcto. Como diría Auronplay. Vamos poniéndolo. Listo. No se olviden de poner para los tornillos. Yo lo voy a poner, como es más grande, a los dos lados. Así que vamos a poner uno acá. Ya que los pequeños no los puse a los costados, ya que como al medio iba a ir esto y iba a ser un poco, visualmente no se iba a ver bien muchos, digamos, no, muchas cosas al medio, no, por eso lo puse a las esquinas. Listo, esta más que quede no importa. Le vamos a pintar, con la lija se desaparece, así que vamos a sacar ahora. Recuerde, de la misma manera, es un poco más grande nada más.
Vamos a hacer varios de estos. Yo voy a hacer uno porque ya no conseguí más. Miren. Espacio. Listo. ¿Ven? A ver si enfoca bien. Miren, incluso con el secado que le dimos, ya no hubo esas cositas que se alzaba un poco, ¿no? Y se habrán dado cuenta. Casi ni uno se ha alzado, solamente esa esquina, ¿eh? Y es una nueva forma que ustedes pueden hacer. Así que, muchachos, hay que esperar que seque y vemos los resultados. Bueno, ya pasó menos de un día. Lo hicimos en la tarde. Ya estamos al día siguiente temprano. Así que vamos a sacarlo. No voy a dejarlo que esté bien seco, ya que quiero darle una formita al esto. Como ven, lo puse, como les comenté, una madera externa para poder movilizarlo. Vamos a ir sacando uno. ¿Ven? A ver, ahí se ve bien. Vamos a proceder a lijar. A ver la forma. Es una lija fina. Así vamos a ver la forma a todos. Tratar de no agarrar al medio, ya que aún está un poco. Ay, se nota. Y acá vamos a darle una forma medio redondeada, ¿no? Miren. Y miren, ahora podemos pintarlo, quizás tapar algunas imperfecciones que tengan por ahí. Yo lo dejo a su imaginación. Yo voy a pasar a lijar todo y les muestro el resultado. Hola, ya miren, acá lo he terminado de lijar y miren cómo nos va quedando. Ahí está. Miren. A ver, ahí está. Miren, ven. Acá con el clavito, acá no sobrepasado, pero seguro está, digamos, casi a sobrepasar. Ustedes lo pueden hacer cuando esté más seco, porque ahorita si capaz hacen se termina rajando. O si tienen taladro, ya a la hora que van a ponerlo en la pared. Listo, miren. Ustedes lo pueden hacer los arreglos que quieran. O pueden, digamos, si nos quedan huequitos, algo, aunque le hemos lijado y ya quedó bien. Pensaba que no quedara distinto. Miren. Le podemos echar una capa de cemento, si desean, teniendo cuidado de no manchar. Bueno, ya depende de ustedes. Miren, una pintadita que nos queda recontra bien. Miren, este es el grande. Con cuidado porque no está completamente seco. ¿Sí se ve? Ay, experto, miren qué chulo nos queda, ¿no? Acá con la lija vamos a tratar de desaparecer esas marquitas y una pintada y a la pared. Miren. Así que voy a hacer unos arreglos, voy a pintarlo y le demuestro el resultado. Bueno, miren, este es el acabado final. Ya le hemos dado unas pintadas. Otros le hemos dejado del mismo color cemento para que no pierda esa manera rústica. Así que ahora vamos a ponerlo a la pared y a ver qué tal nos queda.